Hola, soy Claudia Escandón, directora de la Maestría en Derecho, modalidad en profundización. Saludo a todos los que están conectados el día de hoy en nuestro webinar, El Derecho Comparado como herramienta para mejorar el ejercicio profesional de los abogados, un tema de tendencia que se abordará en nuestra maestría. Hemos abierto este espacio el día de hoy para que profesionales se actualicen, pero para que también conozcan cómo se desarrolla nuestra maestría en Derecho y de su alta calidad académica al incorporar temas novedosos y de tendencia como el del día de hoy. Para esto nos acompaña el profesor Mario Cajas, experto en el tema y que nos contará todo lo relacionado con los intercambios globales en legislación, en doctrina, en instituciones, entre otros. El profesor Mario Cajas es el jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI, es doctor en Derecho, magíster en Derecho y especialista en Derecho Público. Asimismo, es investigador en Derecho Constitucional e historiador en Derecho. Le doy la bienvenida al profesor Mario Cajas. Damos la bienvenida a quienes se conectan con nosotros en este webinar de la Maestría en Derecho, en donde hablaremos sobre el derecho comparado. Sin duda es un tema que puede tener un abordaje muy teórico, pero lo que queremos hacer aquí es mostrar cómo este derecho comparado nos sirve para mejorar la profesión de los abogados. Las reformas legales nos afectan a todos, tenemos un sinnúmero de medidas que se toman en materia de derecho privado, derecho público, de sociedades, de derecho corporativo, de derecho penal. Algunas de ellas, por ejemplo, piensen ustedes en las reformas al Código de Procedimiento Penal que incorporó el sistema penal acusatorio hace unos pocos años, o la reforma sobre sociedades por acciones simplificadas o SAS. Todas estas reformas tienen distintos trasplantes, hibridaciones, no tienen un origen local. El derecho que se produce en los países no es local, es producto de una serie de interacciones de interdependencias entre instituciones, doctrina, jurisprudencia, prácticas de tribunales que dan forma a ese derecho local. Conocer esas herramientas mediante las cuales se nutren estos sistemas jurídicos es uno de los propósitos del derecho comparado. Pero en contextos como el colombiano no solamente es importante conocer cómo se produce ese derecho, también es fundamental tener una capacidad crítica, una capacidad para enfrentar no solamente esos cambios legales, sino para producir investigación y desarrollo en el campo legal, en la reforma legal. Un espacio, el del derecho comparado, que poco a poco ha sido permeado por otras disciplinas, por otras profesiones, antropólogos, sociólogos, la ciencia política, la economía, en fin, distintas disciplinas y profesiones se ocupan del derecho comparado, que dejó de ser un espacio propiamente de los juristas. Pero lo que ocurre con los juristas es que no solamente han abandonado este campo, sino que han dejado un espacio importante para producir reformas legales, para enfrentarlas de modo crítico y para generar un mayor conocimiento en esta área. Una de las formas es realizar investigaciones sobre cómo se producen los trasplantes, las hibridaciones, los intercambios entre distintos sistemas legales. Pero hay que hacerlo de modo crítico, de manera que necesitamos conocer las necesidades sociales y cómo el derecho en esa interacción con la sociedad puede producir mejores instituciones, puede producir cambios que sean benéficos para el contexto general de la sociedad. Pero en lo que tiene que ver con el ejercicio profesional, cada vez el contexto demanda abogados que tengan un conocimiento de lo que de manera muy genérica se llama el derecho global o lo global o la globalización. Esto que puede sonar muy general implica que tengamos conciencia de que estas interacciones que se producen en los sistemas legales exigen que nosotros conozcamos esas interdependencias, que conozcamos otros sistemas legales, conozcamos otros sistemas jurídicos, que tengamos capacidad entonces de podernos mover entre distintos contextos en distintos países. Por supuesto, no solamente conocerlo porque el ejercicio profesional puede estar muy expuesto a esas interdependencias, porque hay un litigio o porque hay unas controversias o hay una manera de entender el derecho que obliga a conocer esos otros sistemas legales, sino también porque pueden servir para mejorar el propio sistema legal, para traer reformas legales, para incorporar reformas legales que sean benéficas, pero también para mejorar e incluso para interpretar el propio derecho local. De manera que el derecho comparado tiene varias funciones, varias contribuciones que puede hacer el derecho local. No solamente porque nos puede ayudar a investigar en el propio derecho, sino también porque puede contribuir a que las reformas legales tengan resultados satisfactorios. Por supuesto, esto implica conocer más la sociedad, conocer más la relación entre derecho y sociedad.
Eso supone que tengamos que ser mucho más interdisciplinarios, que no tengamos que cerrarnos y que no debamos cerrarnos a la disciplina jurídica. Este no es un asunto únicamente normativo, no es de doctrina, de jurisprudencia, sino también de prácticas, de política pública. Hay una serie de políticas públicas, por ejemplo, en materia de transporte, de educación, de subsidios, etcétera, que no solamente se aplican en Colombia, sino que son réplica de otras que han ocurrido en el mundo. A veces adaptamos bien, a veces no lo hacemos tan bien, a veces intentamos unos híbridos, a veces tenemos unas recepciones que no generan los resultados esperados, o a veces simplemente adoptamos un modelo que se ha extendido por el mundo sin mayor capacidad de diagnosticar o de determinar si esa es la mejor opción que tenemos para nuestro contexto. Por supuesto, esto no es neutral. Hay intereses, hay actores, hay agendas, estrategias detrás de todas las reformas que se producen en los distintos sistemas legales. La profesión jurídica definitivamente se mejora cuando no solamente conocemos el derecho local desde nuestra propia óptica, sino en una perspectiva comparada, con las miradas de otros sistemas legales, con las miradas de otras experiencias. No es suficiente con que estemos informados, con que pretendamos solamente actualizarnos en información en el campo del derecho. También es necesario que adquiramos competencias para la innovación, para la creación. Eso es lo que se demanda de un profesional contemporáneo. Los abogados deben volver a esos espacios en donde se discuten las políticas públicas, en donde se discuten las transformaciones que no solamente tienen al derecho como una herramienta. Es decir, que puede haber una mayor participación en el diseño de instituciones, en el mejoramiento de aspectos tales como el acceso a la justicia, en los asuntos relacionados precisamente con reforma a la justicia, pero también con el derecho corporativo, con el derecho societario, con el derecho privado en general, con el derecho penal, con el derecho laboral. Todos estos campos obedecen a necesidades sociales, a la urgencia que hay de solucionar distintas problemáticas, desde la confianza en el cumplimiento de un contrato, la seguridad que se tiene en el cumplimiento de un contrato, por supuesto la protección de derechos fundamentales, luchar contra la morosidad en la rama judicial, mejorar los índices de eficiencia, de efectividad de un sistema como el de justicia, pero también tiene que ver con los modos como los abogados usan sus capacidades, su conocimiento del derecho para actuar en diálogo con otras disciplinas. En suma, el derecho comparado es una herramienta que puede servir para mejorar el derecho, pero no entendiendo el derecho únicamente como normas, como conjunto de legislación, como derecho vigente, sino realmente cómo este derecho actúa en esta sociedad y cómo este derecho puede ser un vehículo para mejorar las condiciones en que una sociedad determinada opera. Estas herramientas del derecho comparado, por supuesto, tienen unas discusiones muy profundas en materia metodológica. Hay corrientes como el funcionalismo, que de manera muy general pues muestra que las necesidades sociales tienden a ser similares en los distintos países, en los distintos contextos, y que uno puede entonces de manera flexible trasplantar, mover de un lado para otro soluciones que el derecho le ha brindado a esa determinada necesidad. Pero frente a este tipo de corrientes hay otras que de manera más crítica sostienen que es necesario conocer de mejor manera los contextos en donde van a operar esas instituciones y que no es tan trasplantable este tipo de funcionamiento. Hay agencias de cooperación, hay distintos actores internacionales, transnacionales, que incluso tienen modelos de ciertas reformas que se aplican de manera indistinta en el mundo. A veces no se hacen con el suficiente cuidado de conocer cómo funciona cada país y si esto va a funcionar o no. Pero gran parte de la capacidad que se tiene de innovación la debemos tener nosotros, la debemos crear nosotros, la debemos construir, y en el campo del derecho entonces el mensaje es para que no solamente actuemos aplicando el derecho, sino también que como profesionales podamos contribuir a la mejora, a la reforma, a la satisfacción de necesidades sociales a través del derecho. Es decir, una visión, si se quiere, o una perspectiva más activa, y probablemente más de prospectiva, más de construir hacia el futuro que de aplicación del derecho vigente. Por supuesto, con esto no se pretende dejar de lado que en la práctica profesional cotidiana el derecho comparado puede ser una herramienta para mejorar ese tipo de actividad. Y lo es, por ejemplo, cuando utilizamos herramientas de ese derecho comparado, funcionamiento de instituciones en otros sistemas legales para mejorar lo que hacemos en el día a día. No olvidemos que nuestro propio Código Civil, que ya cumple más de un centenario, es producto de trasplantes legales, es producto de hibridaciones, es producto del derecho comparado. La reforma penal, como lo mencionaba ahora, instituciones del derecho laboral.
es difícil que un país pueda sostener que su derecho es creado por sí mismo, que no tiene interdependencias, que no tiene interacciones. En un mundo en donde cada vez el derecho también está globalizado, es necesario que conozcamos cómo operan los distintos sistemas legales, los distintos ordenamientos jurídicos, pero también que aprendamos a actuar en nuestro propio contexto, a tener un derecho local con una mirada más global, y esto, por supuesto, no solamente en abstracto. Las leyes que nos afectan, las reformas que nos afectan, las prácticas cotidianas que tenemos en el campo del derecho no son únicas. Nuestro país no tiene una práctica única, no somos tan distintos a otros contextos. Es importante conocer en qué tanto nos parecemos a otros contextos, pero también, sin duda, es importante que tengamos la capacidad crítica para no adoptar cualquier modelo y cualquier tipo de transformación legal solamente porque ha sido exitosa en otro contexto, sin conocer realmente las posibilidades que tenemos de adaptar y de adoptar ese tipo de reformas. El conocimiento sobre cómo se produce nuestro derecho, cómo se hacen las reformas, de dónde se trasplantan instituciones, de dónde se traen ideas, de dónde adoptamos prácticas, cómo nos vamos unificando con otros sistemas legales, con otros países, es fundamental para el ejercicio profesional y para el conocimiento del derecho en la actualidad. Sin duda, una maestría en Derecho que incorpore el derecho comparado y que potencie la posibilidad de innovación, de desarrollo en el campo del derecho, está haciendo una gran contribución. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Mario Cajas por su valiosa exposición y a ustedes también por conectarse a nuestro webinar del día de hoy. Los invito a que se inscriban en nuestra maestría en Derecho en modalidad en profundización para que conozcan más sobre el derecho comparado y su importancia en el ejercicio de nuestra profesión como abogados. Los invito a que ingresen a la página www.icesi.edu.co y que conozcan más sobre nuestra maestría en Derecho. Gracias.